con 25 minutos. Hay mucha preocupación sobre la fecha real en la que va a llegar las vacunas. En tanto, especialistas de la salud indican que, por ejemplo, en Piura hay un rebrote, que los contagios se están incrementando en varios distritos de la capital. Además, 9 regiones ya están presentando incremento de contagios y de fallecidos. Mientras tanto, la vacuna, que parece ser nuestra única esperanza, no se sabe finalmente cuándo va a llegar. En un primer momento se decía que antes de las elecciones, es decir, antes de abril, se iba a vacunar a por lo menos a 12 millones de personas. Luego se ha dicho de que la propia primera ministra ha manifestado que llegaría el primer semestre del próximo año. Pero también ahora se manifiesta de que no va a ser así. En el 2021 no va a haber vacunas, sino todavía para el 2022. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a conversar con el ex jefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante. Lo tenemos enlazado ya con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Placer estar con usted. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha dado declaraciones bastante claras y tajantes sobre lo que está ocurriendo y ha manifestado que el gobierno ha dado falsas esperanzas a la gente con respecto a la fecha en la que va a llegar la vacuna a nuestro país y finalmente se va a aplicar. Explíquenos un poco sobre la lectura que usted tiene de los acontecimientos respecto a la llegada de la vacuna y aparentemente el retraso en las negociaciones para que esto sea posible. Ok, sí, pues ha habido una continuada desinformación respecto al estatus de la posible compra de vacunas por parte de Perú. Y yo no sé si se hizo por desidia o se hizo a propósito, pero el hecho es que nos informaban lo que no era verdad. Y eso ha molestado a mucha gente en Perú, porque muchos estábamos esperando por lo menos un poquito de vacunas, pues no a fines de diciembre o a inicios de enero. Inclusive se prometió que se iba a vacunar a todos los miembros de mesa, sí, a los profesores de las escuelas para que sea presencial. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo pienso que ha habido muchas cabezas en el sistema de compras, en el sistema de decisiones relacionado a vacunas. Okay. Y no ha habido un interlocutor único, válido, con que las compañías han podido negociar exitosamente y cerrar un trato, que es de lo que se trata luego de una negociación. En una negociación uno pide descuento, uno pide mejores condiciones de entrega, se asegura que le entreguen mínimo en tal época y si no, hay una penalidad. Eso es lo que se negocia. Eso es sencillo. Al final de cuentas, lo que importa es que se cierre el trato. Es decir, que nos aseguramos que nuestro proveedor no se vaya con otro cliente, porque este es un mercado de vendedores. O sea, aquí ante la necesidad del viene mundo, escaso además. una vacuna. Claro, y son 180 países todos queriendo vacunas. Exacto. Entonces la gran mayoría de países parece que ha logrado conseguir sus contratos, pero Perú no. Y yo creo que ha habido muchas cabezas. El canciller ha estado negociando cuando no le correspondía pues a la Cancillería. ¿A quién le correspondía entonces? Gente en otros países, pero aquí se trataba de negociar con empresas farmacéuticas conocidas. O sea, ahí se necesita conocimiento técnico y capacidad negociadora. O sea, cualquier persona que conozca de vacunas tampoco puede negociar. Tiene que ser una persona que reúna esas condiciones simultáneas. Y nadie de lo que ha estado negociando, entre comillas, realmente parece que tenía esas condiciones, porque si nos vamos a los resultados como medida de éxito, pues ha habido fracaso y en consecuencia yo diría que están jalados, pues, o sea, no han comprado vacunas, no han cumplido con la misión. Exacto. ¿Y quién tendría que ser en todo caso, desde su punto de vista? Como usted ha dicho, han habido muchos protagonistas, ¿no?, en este tema, cuando ha debido haber sido uno con todas las cualidades para poder negociar y finalmente ya tener la vacuna ahora a fin de mes, porque se decía que en diciembre iban a llegar 50.000, ¿no? Tal parece que eso ya está descartado. Entonces, ¿quién era la persona idónea para poder hacerlo? Porque ahora la gente dice, a ver, ¿a quién le creo? ¿A quién le escucho? Se supone que si el presidente me dice una cosa es porque eso va a pasar. Si la primera ministra me da fechas es porque esa va a ser la realidad. Sin embargo, ahora resulta que ni uno ni otro y no se sabe finalmente, porque ya no hay una fecha exacta de cuándo va a llegar la vacuna. Ayer escuché la presentación de la actual canciller
y reflejó realmente que no, a través de sus palabras, que no conocía del tema. A pesar de que ya tiene un tiempito, ¿no? Mira, no se necesita más que unas horas en el cargo para enterarte de un tema, pero ella tiene ya semanas en el cargo y evidentemente no conoce. No es la persona idónea para negociar, no por lo menos esta señora que actualmente es canciller. Muy respetable probablemente como diplomática, pero no para negociar vacuna, pues. No es. Y yo pienso que en todo caso debió haber sido la ministra de Salud o un interlocutor capaz en el Ministerio de Salud designado por ella, pero no el canciller, el comando vacuna, el comité de vacunas, el INS, la ministra de Salud, el presidente de la República. Todo el mundo ha metido su cuchara. Y claro, pues, es como las embajadas. Cuando hay una embajada, ¿acaso hay varios embajadores? Hay un embajador. Y ese embajador es el que manda. Entonces, si uno quiere cerrar tratos diplomáticos, uno habla con el embajador. Claro, si quieres sacar una visa, vas con un funcionario. Pero cuando quieres hacer una negociación principal, tú hablas con el embajador. Entonces, si uno es una compañía farmacéutica y tiene que negociar venta de sus vacunas, que están en gran demanda, uno busca hablar con el rey del circo, con el dueño del circo. Y parece que ninguno de los que negoció era dueño del circo. No voy a decir que eran, pero no eran dueños del circo. Ahora, ¿cuál debió ser el mensaje en todo caso, ¿no? Porque el presidente Sagasti asumió funciones prometiendo de que iba a trabajar y hacer todo lo posible para poder superar esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué debió decir en todo caso? Porque también si no decía nada, iba a haber pues la crítica por ese lado. Bueno, es que no ha dicho nada. Pero es que Catherine no ha dicho nada. Hasta ahora, después de 5 semanas de presidente, el señor Sagasti no ha dicho nada sobre la pandemia, salvo decir que se va a preocupar de la pandemia. Pero yo también puedo decir que me voy a preocupar de conservar los poemas de Vallejo. Pero no ha dicho cómo lo va a hacer, ¿no? Que yo sea un especialista en Vallejo. ¿Perdone? No ha dicho cómo lo va a hacer o no ha dado... Claro, no, la idea tampoco es que dé mensajes a la nación todos los días, ¿no? Pero que sí, digamos, la gente pueda saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay algo seguro, si hay una negociación, las fechas exactas, si ya se firmó un contrato y tal, pero eso no está pasando. Por lo tanto, escuchamos muchas voces, muchos protagonistas, muchos interlocutores. Y además mucha mentira. Porque desde la época de la presidencia del ingeniero Vizcarra ha habido mucha mentira. Ya no diría yo que se faltó a la verdad porque se equivocaron o hubo mala información. No, yo creo que eran mentiras, ¿no? Decir, recordemos que decía el entonces presidente Vizcarra, ya tendremos 30 millones de dosis, o ya tenemos 30 millones de dosis compradas. Cosas así, que eran total mentira. Entonces, ¿cómo se le ocurre hablarle así a una población de adultos, de millones de peruanos, que están esperanzados en su líder para que los guíe? Eso no se hace, uno no puede mentir, menos en un caso, en una situación de gravedad para el país, de emergencia nacional. No se hace. Y por eso estamos dolidos los peruanos, porque nos encontramos con que no era nada verdad. Ni siquiera se ha estado negociando exitosamente. Se habrá firmado acuerdo de confidencialidad, pero el acuerdo de confidencialidad lo firman todos en el momento en que empieza una tratativa. Ese es un primer documento que se pone en la mesa. Eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo de compra de vacunas. Es simplemente un acuerdo de que aquello que negociemos no sale de esta habitación hasta que hayamos terminado. Pero la negociación pues tampoco puede durar meses. La negociación es una cosa rápida. Nos han engañado. Y la verdad que ahora que se cae el velo, porque claro, quien ha develado el tema es la revista internacional The Economist, que nos ha puesto como receptor de vacunas para el año 22. Eso hizo que cayera el velo de la mentira. Y de pronto ya dicen, no, bueno, no era el primer trimestre, es el primer semestre. Pero el primer semestre acaba el 30 de junio y cuando llegue el 30 de junio ya veo lo que van a decir.
Sí, pues el nuevo gobierno tomará funciones el 28 de julio, que ellos se encarguen. O sea, realmente es una falta de responsabilidad. O sea, ¿para qué se suben al carro del gobierno? ¿Para qué asumen la responsabilidad tan alta de tener el mandato de la población de gobernarnos si no lo pueden hacer? Eso está muy mal, menos en crisis nacional, menos en emergencia nacional. Es muy irresponsable lo que está haciendo el gobierno del señor Sagasti. Y es irresponsable también hablar de una segunda ola, porque se dijo que esta se iba a sentir a fines de diciembre. Bueno, ya estamos viendo que se han incrementado algunos casos, claro, pero que se va a agudizar incluso los primeros meses del próximo, ¿no? En ese no es irresponsable decirlo. Al contrario, yo creo que lo responsable es advertir a la población para que se cuide. Pero las medidas son contrafácticas. Mientras por un lado se dice hay que tener cuidado con una segunda ola, por otro lado se abren los casinos, se abren los cines, se aumenta el aforo en los centros comerciales y en los restaurantes, se incrementa los viajes internacionales, se permite aglomeraciones horribles en mesas redondas y en centros comerciales. Y todo eso lo que va a hacer es alimentar una posible segunda ola. Entonces, y va a obligar contra lo que todos queremos a que se haga confinamientos focalizados o cuarentenas focalizadas en la geografía y en el tiempo probablemente, pero focalizadas, y eso va a arruinar más la economía de las personas, incrementar la pobreza, el desempleo. Es terrible. O sea, realmente se dice una cosa, se hace lo contrario, se anuncia que hay vacunas y no las hay, se miente, y claro, si ningún país hubiese adquirido vacunas, no pasó nada. Pero todos los demás países han adquirido vacunas y nosotros somos una de las pocas excepciones. Bueno, eso nos duele a los peruanos. De hecho que sí, ¿no? De hecho también el Colegio Médicos hoy va a evaluar, proponer al Ejecutivo una cuarentena focalizada, ¿no? Del 22 de diciembre al 6 de enero, justamente en fechas de fiestas, donde la situación ya la vemos en las calles. O sea, las aglomeraciones son impresionantes y esto va a provocar que la segunda ola llegue más rápido de lo que se tenía previsto. Ahora, ¿cuál debería entonces, ahora con la revelación de todo esto, cuando se sabe que las vacunas no van a llegar como nos habían anticipado, ¿cuál debería ser entonces el mensaje inmediato de las autoridades correspondientes, del presidente, de la premier, de la ministra? ¿Cuáles deberían ser esas primeras acciones para poder finalmente lograr las negociaciones y tener ya una fecha exacta para decir y garantizar con documento en mano tal fecha llegan las vacunas? Bueno, en primer lugar lo que tiene que ocurrir es eso, un mensaje. Tiene que salir el presidente. Yo creo que ahora nadie espera que salga la canciller ni la ministra. No. Ahora queremos que salga el presidente. En primer lugar, nos pida disculpas por habernos tenido engañados, él y el presidente anterior, el señor Vizcarra. En todo caso, él personalmente no es responsable de las mentiras del señor Vizcarra, pero él es el que actualmente es el presidente de la República y debería pedir perdón en nombre de la presidencia de la República. Y luego decir qué se va a hacer y luego de explicar cuál es la situación actual. Es decir, no hay vacuna, sí hay vacuna, estamos comprando, no vamos a comprar, piña, nos quedamos sin vacunas hasta el año 25. Tiene que decir lo que va a ocurrir para que todos tengamos cómo cuidarnos. No podemos seguir en esta situación de silencio donde el presidente se dedica a declamar lindos poemas de Vallejo, cuando en realidad la gente está muriéndose y por morirse en mayores cantidades debido a una epidemia que es controlable, una epidemia que es controlable con medidas básicas y clásicas de salud pública, con pruebas moleculares, con cerco de contagios, pero no se está haciendo nada, ni siquiera nos están contando lo que ocurre. Yo creo que hay que empezar por escuchar al señor presidente que nos explique, Correcto, porque ya el peruano ya sabe qué hacer. Que hayan personas negligentes es verdad, que no quieren cumplir con las normativas y con los protocolos de bioseguridad, que los cuida a ellos mismos, pero en sí los mensajes respecto a cuáles son las medidas que debe adoptar, cómo debe protegerse, que la mascarilla, que el distanciamiento, que evitar las aglomeraciones, ese es un discurso que ya lo conocemos. Pero lo otro también se hace necesario escuchar, ¿no? Finalmente, ¿cuándo va a llegar esa vacuna, esa esperada vacuna y anhelada
se han generado muchas expectativas en las últimas semanas y esto ha provocado incluso, que está mal, dicho sea de paso, que la gente también se relaje, ¿no? Y que diga, bueno, la vacuna llega ahorita en diciembre, ¿no? No pasa nada. O están ampliándose los aforos, la reactivación económica permite que hasta pueda viajar a Europa. Ah, entonces ya está todo bien, ya está todo controlado. Y no es así. El mensaje también tiene que ser bastante claro respecto a ello. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Catherine. Que tenga un buen día. Hasta la próxima. Bueno, así está.